Esa noche del miércoles 12 de abril de 2006, en el colectivo de la empresa Norteño Tour, los pasajeros se habían terminado de acomodar y minutos más tarde se dispondrían a descansar para transitar en paz y con expectativa la llegada al otro día a las majestuosas cataratas del Iguazú. Por lo pronto ya no existirían más interrupciones, por lo menos hasta transitado un buen trecho de territorio entrerriano e incluso quizás hasta el límite con Corrientes. Habían partido algunas horas antes desde la ciudad santafesina de San Justo, a unos 100 kilómetros de la capital de esa provincia, y solamente empezarían a soñar con la llegada a Misiones. Nunca imaginaron que una mala maniobra y una curva muy cerrada, quizás desconocida para el conductor, provocaría que a las 22:15 de esa noche el colectivo de 2 pisos tumbara y quedara sentado sobre su lateral izquierdo a unos 2 metros del guardrail que se incrustó en el paragolpes del rodado, y era el punto de partida de la tragedia. Yo estaba en casa, ya habíamos terminado de cenar y me había recostado, y mi hijo me dice: papá, dice, ¿hay algún accidente? Porque se escuchó una sirena, pasó la camioneta de la policía fuerte y termina acá cerquita la sirena. Dice: vamos a ver. Entonces nos acercamos para acá. Cuando veníamos acá cerquita nos para un policía y dice: hay un accidente, van a tener que... Venimos a tratar de ayudarle, dijimos. Y llegamos y lo primero que vimos fue una señora que estaba tirada ahí, con la pierna quebrada, nada más que prendida prácticamente en el muslo. La pierna, que no había perdido la parte del tobillo. Y después otro señor que también venía con unas heridas en la cabeza, prácticamente sosteniéndose el cuero cabelludo. Y se escuchaban gritos de los pasajeros que habían podido salir, buscando los mismos familiares que venían todos juntos, porque todo esto era oscuro, no había una luz de nada. Por ello ocurrió el accidente, porque 2 personas heridas gravemente acá y bueno, y escuchaba los gritos de los pasajeros que habían podido salir del micro, que estaba volcado acá, y pidiendo por los familiares que estaban todos perdidos, todos en la oscuridad acá. Y había, la gran parte estaban todos atrapados adentro, no se los podía sacar. Y había un montón de vecinos ayudando, ya varios de acá, hasta que vino un señor estopelo con la camioneta y pudo alumbrar. Ahí nos acomodamos un poco más. El accidente, yo en esa época vivía cerca de la zona del accidente y vi pasar un móvil policial, que generalmente nosotros que trabajamos en la noticia sabemos que cuando hay algún caso el móvil va, se cerciora y después es cuando acuden las ambulancias, los bomberos. Yo que estoy en la parte de noticias más o menos conocía ese tema y bueno, estaba con mi hijo más grande y un amigo y decidimos ir a ver qué pasaba y llegamos al rulo que te deja en la ruta 12, en la salida de la ruta 12, que te deja en el autódromo, y ahí es cuando vimos el accidente, que era un colectivo que supuestamente había derrapado en la curva, había caído y había un montón de gente atrapada en el mismo. Y el panorama era un panorama bastante heavy. Estamos acostumbrados a los panoramas así, pero bueno, en esta circunstancia era mucho el dolor que se sentía, había mucho grito, mucha euforia. El lugar estaba, en esa época, el acceso estaba sin luz, así que era casi, las luces que alumbraban eran las luces de los autos, alguna luz de una casa perdida, había pocas casas en esa época también. Y bueno, muchos vecinos que vinieron de ahí del alrededor, de Colonia Avellaneda, de las casas quintas que hay ahí en la zona, de Sauce Montrul, que vinieron a colaborar. Y bueno, con mi hijo había bajado conmigo, en esa época habrá tenido 11, 12 años,
Y bueno, tratamos de ayudar a personas, que le sacamos personas del colectivo que estaban accidentadas, y había una chica que estaba muy grave, a la cual supuestamente nos dicen que tenía problemas en sus extremidades, en sus brazos. Bueno, hicimos todo lo posible por sacarla. Después me acuerdo que llegó una persona que era más experimentada, que nos dijo, bueno, háganse un lado, vamos a ver cómo la sacamos, porque nosotros queríamos sacarla como sea. Fue en ese instante que, bueno, yo decidí, como ya todo el mundo había salido, decidí agarrar mi vehículo, venir al canal a donde estamos, buscar la cámara, buscar al periodista que estaba de turno, que era Víctor González, y bueno, volver al rulo del túnel y cubrir el episodio como normalmente lo hacíamos. Como consecuencia de ello, ante todo debo decir que toma conocimiento del personal policial. El personal policial es quien me informa a mí, a circunstancias de lo que había ocurrido. Yo inmediatamente, por estar a cargo de la policía del lugar donde se había suscitado el accidente, me dirijo a ellos. Mientras tanto concurría personal de criminalística y todo, y las ambulancias del hospital de la ciudad de Paraná, para recoger a los heridos que allí ocurrían. Una vez en el lugar del hecho, primeramente se logra llevar los lesionados al hospital, y luego inmediatamente, mientras yo le había informado ya la novedad al jefe de policía y al señor ministro de Gobierno, entonces el contador Adán Val, comenzamos una tarea mayor, porque estaban todas las personas que ahí, algunos que no habían resultado lesionados, para no dejarlo sobre el costado de la ruta y dado al hecho que había suscitado. Dispusimos que en la escuela de policía, en la dirección de institutos policiales, se convergieran todos los médicos, psicólogos y enfermeras, tanto de la dirección de instituto como de las demás áreas de la Jefatura de Policía de Provincia y Departamental Paraná. ¿Para qué? Porque se trasladó a ese lugar, teniendo en cuenta la parte humanitaria, las personas que no habían resultado lesionados y con algún golpe, para ubicarlas en la dirección de instituto, y allí que trabajaran los psicólogos, las psicólogas y los médicos, las enfermeras, atendiendo a esa gente, que permanezcan hasta que concurrían familiares en busca de ellos, que eran de distintas partes de Santa Fe, no eran de Santa Fe Capital. Había algunos de Santa Fe Capital, pero había de otras partes también de la provincia de Santa Fe. Así fue que se fue desarrollando ese accidente, pero la principal damnificada fue una niña que se le cortaron los dos brazos en el accidente. Esta chiquita pobrecita ahí, bueno, fue trasladada primeramente a un nosocomio, y luego fue trasladada. Y ya así fue que se desarrolló ese acontecimiento, y se trató de manera alguna de hacer de la manera más humana posible, para que la gente se sienta por lo menos atendida de la mejor forma. Yo era jefe de cirugía del Hospital San Martín, jefe del servicio de cirugía. Yo, cuando ocurrió el accidente en el 2006, ese día llegué a mi casa, y estaba dispuesto a cenar, no lo tengo bien presente, cuando me llaman por teléfono del hospital de parte de la dirección, que
que había habido un accidente y que convocaban a los médicos a concurrir a los que pudieran, porque era un accidente grande en la circunvalación. Así que inmediatamente me fui para el hospital y entré al hospital y me fui directamente a los quirófanos. Pues pensé, como llamaron a cirugía, dije, debe de estar el problema. No fui por la guardia. En la guardia era donde estaba todo haciendo todo donde llegaban todos los accidentados. Pero no sabía qué había ocurrido, sabía que era un ómnibus que había volcado o algo así, y cuando llego al quirófano, ahí era un caos, porque llegaban todos de la guardia, los pacientes, los accidentados que necesitaban un tratamiento más complejo, es decir, necesitaban anestesia. Así que había anestesistas, cirujanos, bioquímicos, corriendo con sangre, con suero, nosotros tratando de canalizar a cada paciente, y algunos a terapia. Y algunos también fueron derivados a la parte privada. Creo que eran los más leves, los que podían pasar de ahí, los derivaban a la parte privada. ¿Qué me acuerdo? Lo que más me impactó fue lo de una chica, una chica de 12, 14 años, no recuerdo, que estaba en un quirófano y ya con un brazo amputado y el otro casi amputado, es decir, estaban viendo, analizando para ver si podían recuperarlo, es decir, reinsertárselo, que a los pocos minutos tomaron la decisión de que no era viable reimplantárselo. Con lo cual yo quedé perplejo ante eso, de ver una chica que desgraciadamente era en ese momento de la edad de mi hija, 14 años tenía mi hija en ese momento, y se me vino toda la imagen de la chica quedó sin los dos brazos, uno bien alto en la amputación y el otro un poco más bajo, pero por arriba del codo. El escenario era de gritos, lamentos y demasiado dolor. El saldo era de 30 heridos y una persona muerta inicialmente. Entre los heridos de mayor gravedad se encontraba una niña que había sufrido la amputación de sus dos brazos y una mujer mayor con serios trastornos en la zona abdominal que falleció a los pocos días. La mayoría de ellos habían sido derivados al Hospital San Martín, pero también hubo que enviar heridos a las principales clínicas privadas de Paraná, al igual que los niños al Hospital San Roque. Se trató con la mayor calma posible y tratar de calmarlos y trasladarlos a la dirección de instituto de los que no habían resultado lesionados. Los que habían resultado lesionados, indudablemente fueron a los distintos nosocomios en la ciudad de Paraná. Indudablemente, bien lo dice usted, fue una situación complicada porque un accidente de esa naturaleza, hay gente que se iba de vacaciones hacia el norte y a tan poco tiempo de salir, o estaban saliendo, mejor dicho, de vacaciones, lo que les sucede, ahí ya se suspende todo el viaje y suspende toda la situación y uno trata humanitariamente hacer las cosas de la mejor manera posible y asistirlo, ¿no es cierto? La policía estaba muy bien preparada en ese momento y nada nos faltaba. Así que nosotros teníamos ambulancia, teníamos médicos, teníamos personal, también cooperó mucho de los distintos nosocomios y hospital de la ciudad de Paraná. Y se logró atender a toda la gente. A lo largo de mi carrera he tenido indudablemente
accidentes muy grandes. Yo recuerdo, no puedo precisar el año, pero un colectivo que cayó en el agua acá en el arroyo, acá en Arroyo Mocoretá, y hubo que trabajar arduamente también. Ese micro era de un micro de larga distancia que venía con personas que venían a comprar a la República Federativa de Brasil, y recuerdo que hubo varios muertos y varios heridos. También con los medios que se contaban en esa oportunidad, se logra atenderlo y humanitariamente también a las demás personas que no había donde. Estoy hablando hace 30, 35 años atrás, los trasladamos y los teníamos en la comisaría de Chajarí hasta que llegaban. Esa gente era de Buenos Aires. Así que accidentes de esa naturaleza uno a lo largo de la carrera ha tenido indudablemente varios y los ha tenido que afrontar. Por eso, ya siendo su jefe de policía de la provincia, nada tenía que asustarme, sino lo que tenía que hacer era disponer, y más contando en ese momento, como se contaba, con los medios necesarios. En esa época había muy poca luz, estaba sin terminar el acceso norte, digamos, no había poco, es más, hasta había poco tránsito en esa época. Era algo totalmente distinto de lo que es ahora. Llegamos con las cámaras, tomamos imágenes, tomamos testimonios de lo que había sucedido, y luego terminamos yendo al hospital para ver cómo estaba esta chica, y después recuerdo que fuimos hasta Santa Fe, porque creo que la trasladaron ahí a la chica. Ese es un recuerdo medio vago que tengo de cómo fue que llegamos a Santa Fe, al hospital, al Iturraspe, me parece que fue que la llevaron a la chica. Porque la chica creo que era de San Justo, de Santa Fe. No sé cómo fue que apareció allá. Sí, creo que la atendieron acá y después, esa parte la tengo bien resuelta. Pero bueno, fue una imagen, yo la vi a la chica, o sea, sin estar trabajando, la vi como un vecino común. Y bueno, después vimos mucha gente que no sabía dónde, estaba desorientada, que no sabía qué hacer, cómo actuar, en un lugar, ya te digo, oscuro. Fue bastante particular para el que le tocó vivir ese tipo de accidente. No, mira, te digo la verdad, yo tengo 28 años de camarógrafo noticiero. Yo he cubierto desde la caída del Etacer en el puente, he cubierto muchos accidentes. Uno está acostumbrado a eso, pero me llamó mucho, me impactó cuando llegué. Siempre hay cosas que te impactan cuando vas a cubrir algo. Me impacta el grito de la gente, el grito y la oscuridad de ese momento. Eso es lo que más te impacta. Muy oscuro estaba acá. Por eso ocurrió el accidente, porque el chofer se encontró de golpe con la curva a la bajada y no pudo hacer nada. Que estaba, pobre infeliz, en el guardarraín ahí, en un estado de shock. Y había un señor muriéndose, tirado en el pasto. Después supe que era un familiar directo de él, que era el suegro, creo que era, y falleció acá ese hombre. Una nena que la llevaron sin los bracitos, pobrecita. Y sí, era un desastre, no podíamos hacer nada. Hasta que por ahí nos avivamos de romper el techo del colectivo, y ahí empezamos a sacar a la gente. Y en los mismos chapones del colectivo cargábamos la gente tipo camilla, porque no había camilla, no daban abasto las ambulancias, vinieron ambulancias de viales de todos lados y era un reguero de sangre todo esto. Cuando recuperaron los bracitos ya era tarde, no se los pudieron volver a pegar, ya pasó más de 1 hora y pico y ya habían muerto que los encontró un muchacho tortus de acá, los encontró bajo los asientos. Se habían corrido, dice, por abajo de los asientos los bracitos y los encontraron.
Sí, fue terrible, fue un accidente. No quisiera volver a encontrarme con eso. Esto tal vez no hubiera ocurrido, como le dije, si ya hubiese todo iluminado. Pero como 2 años antes lo inauguraron por cuestiones políticas, sin estar terminado, porque aún hoy no está terminado esto. Aquella vez era más angosto el asfalto todavía. Esto tiene, el proyecto creo que era salir de acá derecho a la ruta 18, después se modificó y se modificó mal. Y tuvo que pasar esto para que lo iluminaran, si no, no. Estaríamos todavía con cómo es todo esto. No, nunca más nada, supe más nada. Lo único que supe que a la nena no le pudieron volver a poner los bracitos, nada más, pero después no supe más nada, ni cuántos fueron las víctimas, ni nada. Creo que fueron como 3, 4, pero al único hombre que lo vimos fallecer ahí fue el suegro del chofer que me agonizaba ahí. No, nadie se dio cuenta, nadie sabía, porque de golpe sintieron el golpe y ya estuvo, fue todo tan de golpe que nadie... iban todos de vacaciones, creo, a las cataratas de Iguazú y se les malogró el viaje por gente, tan mala experiencia. Que después, con el tiempo, me entero de que esa chica, en ese momento era vicepresidente Scioli, y la llamó, la llevó y la puso en contacto con los médicos en Italia que lo atendían a él, que tuvo las amputaciones del accidente que él tuvo. Y bueno, y salió en un momento, no me acuerdo bien, la chica ya recuperada de toda la... pero buscando un camino de recuperación de esos brazos en Italia. Después perdí todo, no tengo ni la menor idea qué ha pasado con esa chica, que si eso fue, dice usted, en el año 2006, yo no lo tengo muy presente. En este momento debe ser una chica entre 28 y 30 años, es decir, que sería interesante ver cómo ha encaminado su vida. Y el otro hecho que recuerdo, que también me impactó, fue que tampoco no me acuerdo por qué nosotros buscamos un médico todo el grupo que estaba ahí, no, vamos a llamar a un especialista de Santa Fe, pero era por algo que había que tomar una determinación, no sé qué, que había que llamar a un médico y cuando viene el médico de Santa Fe, era una señora, que tenía un escal se le levantó todo el cuero cabelludo totalmente, y había que tomar una determinación porque aparte tenía una lesión abdominal o torácica, no me acuerdo, que de más gravedad. Aparte del escal ese que tenía del cuero cabelludo, tenía otro problema, que era por lo cual se llamaba a ese especialista. Y cuando llega el médico, que vino con la esposa y el hijo, porque eran, yo no sé, las 10, 11 de la noche, no me acuerdo, era tarde, y llegó, y cuando llega a la camilla del quirófano, mira y dice, pero esta es mi suegra. Sorprendido, dice, y ahí nos comenta que claro, era la suegra de él, dice, sí, ella tenía comprado una excursión, dice, eran de Rafaela o de no sé, de una ciudad de la provincia de Santa Fe. Esos fueron los hechos más impactantes de todo lo que ocurría, y que la verdad que lo peor fue la chica, por supuesto, el sentimiento por los que fallecieron, no sé, no fueron muchos los fallecidos, fueron muchos, pero estos fueron los accidentados más graves. Me acuerdo que esa noche no podía dormir, no me la sacaba de la cabeza a la chica. Eso es lo que me acuerdo. Todos corrían
pero el caos mayor era en la guardia, porque ahí llegaban las ambulancias, depositaban y ahí se tomaba la decisión para qué, a dónde iba cada paciente. Yo fui directamente al quirófano y ahí nosotros determinábamos quién operaba, que estaban los residentes con todos, bueno, y más o menos se solucionaron todos los problemas, pero el caos es porque todos corren, todos quieren colaborar, todos quieren ayudar y bueno, ahí es donde hay que poner orden. De acuerdo con el relato de los primeros testigos que se acercaron al lugar tras escuchar lo que describieron como una fuerte explosión, los primeros pasajeros en salir lo hicieron por las ventanillas del costado derecho, mientras que decenas de personas quedaron atrapadas, algunas de ellas con graves heridas que debieron ser trasladadas con premura al Hospital San Martín, mientras que centenares de ocasionales viajantes detenían su marcha, algunos para ayudar y otros solamente para curiosear. Varios de los pasajeros fueron retirados del micro por efectivos policiales que rompieron el techo para poder liberarlos. Eran 53 los ocupantes que trasladaba el coche, más los 2 choferes que sufrieron heridas. En total, fueron 3 las víctimas con el correr de las semanas. Le dimos inmediata intervención también a la justicia ese día. Y bueno, y se trabajó en conjunto y se logró medianamente subsanar el inconveniente, ¿no es cierto? Indudablemente que todos los medios periodísticos y tanto la prensa oral como escrita o televisiva se hicieron ecos de ese accidente. Pero como se trabajó con prudencia y se trabajó muy bien y con los medios que eran necesarios y atendiendo a la parte humanitaria principalmente, la gente se logró el objetivo que principalmente quería llevar adelante la institución policial, que era atender a la gente, ¿no es cierto? Yo no recuerdo, si le digo la verdad no recuerdo, pero puede ser factible. Hay que tomar en cuenta cuándo se hizo la rotonda, cuándo se la iluminó, y la rotonda, si bien estaba hecha, cuándo se la iluminó bien. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, yo no lo puedo precisar. Y creo que iba todo el colectivo completo, no sé, en 40 y algo, había mucha gente, no sé, y era, no sé, un caos tremendo esto. No nos podíamos organizar para nada, ni la policía, ni los bomberos que llegaron después, ni que todos actuaron muy bien desde el vamos, pero todo se demora, todo no es preciso estar al instante. Sí, se organizaron todos bien, sí, vinieron de varias comisarías, porque no solamente de acá, de San Benito, de la Tercera, de todas partes vinieron, la policía, los bomberos voluntarios, las ambulancias de los centros de salud acá cercanos, de los otros pueblos aledaños, vinieron, todo era. Pero claro, era mucho lo que había por hacer y todo de golpe. Cada vez que recordaba no era fácil. Peor era mi hijo, que tenía como 13 años y venía y miraba y se volvía hasta que hizo coraje y también se puso a ayudar. Era muy chico todavía. Como siempre me acompaña a todas partes, él se coló ese día. Él estaba en estado de nervio, totalmente de shock, no estaba sentado ahí, él estaba en otro mundo, no. Tampoco era momento para ir a preguntarle, no. Y con los que estaban acá, con todos, yo más o menos me daba idea de cargar un herido. Yo hice el servicio militar en el hospital militar. Salí como a la reserva como camillero. Por ahí me di una idea de cómo cargarlo, por si estaban quebrados, poner algo debajo del cuerpo y todo eso. Incluso de improvisar las camillas fue idea mía con los chapones del colectivo que salían. Fue idea mía, y de cargarlos a las ambulancias, porque no, más de uno, sino con una camilla no podían cargar. Y cargábamos de a 2, 3 lo que cabían. Contra el reglamento, pero había que llevarlos sí o sí, porque se estaban muriendo acá, ¿no?
al Hospital San Martín, a todos los hospitales que podían llevar, creo que hasta el San Roque, que es de niño, creo que hasta ahí lo llevaron un poco porque no abastecían en una sola parte. Yo ayudé acá nomás, pero me comentaron que era un reguero de sangre todo el hospital, que era un desastre. Me comentaron después algunos enfermeros que conozco y eso decían, que era totalmente un desastre, no se podían organizar bien. En septiembre de 2010, el fiscal Eduardo Rull rechazó el planteo de probation efectuado por los abogados defensores del chofer del micro que el 12 de abril de 2006 volcó en el acceso norte de Paraná, donde fallecieron 3 personas y una nena de 12 años padeció la amputación de sus brazos. Flavio Fagioli fue procesado por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal por ser considerado responsable del accidente y de los decesos de los pasajeros y de las graves lesiones sufridas por Milagros. Pero la causa no llegó a audiencia oral, sino que se acordó un juicio abreviado. La verdad que hace mucho, no me acuerdo obviamente el caso porque es un caso terrible, no me acuerdo los pormenores de la causa, cómo fue llegando, pero como toda causa en su momento habrá pasado una etapa de instrucción y posteriormente cuando se termine la misma, después de procesamiento se elevaba a juicio. En aquel momento yo no recuerdo si primero fue elevado a la Cámara y después por una modificación que hubo en la competencia entre Cámara y Correccionales que fue dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia por una acordada, fue al correccional. Pero lo cierto es que después de la instrucción, la causa me llega a mí como juez correccional. El juez correccional, recordamos, hacía juicios, hacía los debates en delitos de hasta 5 años. Me llega la causa y se cita a juicio, es decir, recibimos la causa, se cita a las partes para que sepan que tienen que venir a juicio y se les informa que ofrezcan pruebas, las evidencias de las que quieran hacerse valer en el debate. Y en el plazo de ley, esto era el código viejo, en el plazo de ley las partes presentan un acuerdo de juicio abreviado, suscrito por el defensor, la fiscalía y obviamente el imputado. Entonces se suspende el trámite del debate para hacer una audiencia de juicio abreviado, que fue como terminó esta causa. Esta causa termina con un juicio abreviado. Juicio abreviado, por oposición al juicio más largo, es un juicio en el que no se produce la prueba en el debate, no hay prueba que producir. ¿Por qué? Porque el imputado asume su responsabilidad en el hecho y acuerda con el fiscal la calificación legal y la pena que va a recibir. Ese acuerdo se lo presentan al juez que debe dictar sentencia y el juez no tiene muchas opciones para rechazar el juicio abreviado. En aquel momento el código establecía 2 situaciones que yo anoté, que era solamente podía rechazarlo por 2 razones el juez: mayor y mejor conocimiento de los hechos y discrepancia con la calificación legal. No había nada de eso. El acuerdo se adaptaba a las normas pertinentes, de modo que después de la audiencia se aprobó el acuerdo y se dictó una sentencia condenando al chofer a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional con más el doble de inhabilitación para manejar vehículos. No me acuerdo, pero creo que más o menos fue así. Yo como fiscal, en relación con este hecho que fue tan impresionante y tan impactante para todos, tan triste también, yo en realidad como fiscal intervine en mi función de fiscal de Cámara recién en el año 2011, cuando ya la causa se elevó a juicio. Cuando ocurrió el hecho, yo era fiscal también, acababa de asumir como fiscal, fue en el año 2006, yo asumí en marzo del 2006 como fiscal, pero no estaba de turno, así que yo no intervine en las primeras actuaciones de este hecho. Sí lo recuerdo y recuerdo el impacto que causó, más como ciudadana que profesionalmente, ¿no? Después de 5 años la causa se remite a juicio y ahí intervine yo ya en 2011 siendo fiscal de Cámara. El hecho estaba imputado el conductor del colectivo, únicamente él.
y la imputación era por los homicidios imprudentes y por las lesiones imprudentes. Hubo varias personas lesionadas, además de los fallecidos. Pero bueno, la calificación es de un concurso entre estos hechos imprudentes y la pena por esas calificaciones es de 1 a 5 años. Era en ese momento de 1 a 5 años porque con el transcurso del tiempo se han ido agravando las penas de los homicidios culposos. Sobre todo se establecieron agravantes en los últimos años para los casos de homicidios en tránsito, ¿no? En ese momento la pena era de 1 a 5 años de prisión. Cuando yo tomo la causa como fiscal de Cámara, ya la defensa había propuesto en instancias previas, habían pretendido obtener una suspensión del juicio a prueba, una probation, que se les había negado. Y bueno, en ese momento se gestionaron un juicio abreviado, se hizo un juicio abreviado en el año 2011, donde se le impuso al conductor una pena de 3 años de prisión condicional y la inhabilitación para seguir conduciendo vehículos, ¿no? Que era un poco el marco de las penas que se imponían en ese momento por los casos de accidente de tránsito, pero además en este caso creo que los que actuamos en esta causa nos quedamos un poquito con la sensación de que había otros factores también que incidieron. Recuerdo que en el proceso del abreviado y la defensa venía planteando que no estaban correctamente señalizadas la ruta, y esto era cierto, ¿no? La ruta tenía muy poca señalización, si bien en la imputación se le atribuía a él que llegó a la curva tan cerrada del rulo de la ruta 12, llegó a la curva a 70 km/h aproximadamente. Esto es algo que no se puede determinar con precisión, pero era una velocidad estimada. Y bueno, lo que alegaba la defensa era que esto estaba incorrectamente señalizado. Recuerdo que se habían hecho algunas pericias también sobre el asfalto, porque entre los dos carriles había como una suerte de escalón o una suerte de banquina entre los dos carriles que provocó que el colectivo tumbara, y todo eso estaba en debate dentro de la responsabilidad del chofer. Bueno, finalmente se lo condena a raíz de este proceso abreviado, de este juicio abreviado, a 3 años de condicional y la de prohibición de circular. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un delito imprudente, un delito culposo. El homicidio, las lesiones culposas, por oposición a las dolosas, son aquellas en las que el autor no quiere la muerte, no la desea, la provoca por su negligencia, por su imprudencia, por su impericia, provoca la muerte, pero no la desea, no la quiere, por oposición al homicidio simple, donde yo sí quiero matar a una persona. Por eso el homicidio simple tiene una pena mucho más grave, que va de 8 a 25 años, pero el homicidio culposo, como en este caso, tiene una pena de 1 a 5 años. Y solamente se eleva el mínimo de la pena en 2 años si existiera más de una víctima fatal. O sea que lo que se podía elevar era el mínimo, pero nunca el máximo tampoco. El máximo era 5 años, las partes pactaron 3. Y el juez no puede aplicar una pena mayor de la que pactan las partes, porque eso forma parte del acuerdo entre las partes. Por otro lado, es la Fiscalía quien decide la política criminal. Y sobre la política criminal no hay muchas discusiones. Si la Fiscalía considera que esta causa viene bien que se cierre por juicio abreviado, el juez no puede decir nada al respecto. Homicidio imprudente es el homicidio que se hace con infracción a las reglas de tránsito en este caso, ¿no? Un homicidio imprudente puede ser imprudente por muchas cuestiones. Puede ser imprudente porque el conductor maneja en estado de ebriedad, puede ser imprudente porque se va a exceso de velocidad, puede ser imprudente por muchos factores que se unan, ¿no? Entonces, cuando uno analiza un hecho imprudente, lo que tiene en cuenta es qué gravedad tiene la infracción para el autor, más allá de los resultados. Lo impactante en este caso fueron los resultados, los múltiples resultados ocasionados, ¿no?
pero la infracción para él había sido que no percibe suficientemente, no disminuye suficientemente la velocidad frente a la curva que él, por haber sido en nocturnidad, él decía que no la había visto y no estaba marcada como curva, ¿no? Estaban los carteles de disminución de velocidad, pero no estaba marcada la curva. En aquellos momentos tampoco se usaban, no eran tan comunes los GPS y estas cuestiones que hoy en día nos van avisando un poco de las diferentes situaciones de tránsito, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no es que había otros factores para su imprudencia, sino que era simplemente el que no había disminuido la velocidad como debiera haberlo disminuido para acceder a esa curva, ¿no? Él se lo indaga cuando se hizo la instrucción de la causa, que en ese caso la llevaba la doctora Patricia Yedro. Al menos la remisión, el procesamiento lo hace la doctora Patricia Yedro. El fiscal en ese momento era quien hoy es juez de garantía, que es Eduardo Rull. En ese momento actuó como fiscal. Porque no es un juicio propiamente, sino que al chofer yo le pregunto si entiende que estamos frente a un juicio abreviado, si entiende que está asumiendo la responsabilidad por el hecho, que se le lee, se le describe, si está de acuerdo con la pena que está aceptando, que está pactando con la fiscalía, y si esta persona dice que sí, lo único que se le pregunta, no presta declaración indagatoria. No podía pasar mucho más que dictar sentencia en los términos del acuerdo, que fue lo que hice. En mayo de 2011, la justicia enterriana acordó la pena de 3 años de prisión condicional para el chofer del colectivo, Flavio Fagioli. Hubo algunos elementos que jugaron a su favor, como el estado de la calzada, un cordón que dividía ambas manos de la ruta que fue mordida por las ruedas del colectivo, y el pésimo estado de la señalización e iluminación de esa parte del acceso. Sin meterme en política, esto no hubiese sucedido si no se inauguraría sin terminar las obras, nada más que por conveniencia de años electorales y algo así, nada más. Ni sé tampoco, ni me acuerdo qué gobernador estaba de turno aquella vez, que inauguraron como 2 años antes y pasaban accidentes, pero nunca había habido una fatalidad, porque primero volcó un camión con harina, después otro camión lechero, otro camión no sé con qué venía, una lancha, una camioneta con una lancha, 2 o 3 autos. Había habido varios accidentes antes de eso, pero claro, nunca fatal, hasta que ocurrió esto y de ahí se decidieron hacer el alumbrado. Estaba oscura, lamentablemente en nuestra provincia tenemos varios hechos de accidentes muy graves que han ocurrido en relación con situaciones parecidas, ¿no? Mala señalización, defectos en la calzada, digamos, defectos de pozos, o en este caso esta banquina que yo señalo, y la falta de señalización de la curva en concreto, ¿no? Más allá de que sí estaba señalizado, y por eso se le atribuyó el homicidio imprudente, sí estaba señalizado la disminución de velocidad obligatoria en el lugar, ¿no? Eso depende del fiscal. El fiscal es el que pacta esa pena. Como te dije, el juez no la puede rechazar porque le parece poco la pena. Si está dentro del rango posible, el juez no puede decir, no, me parece poco o me parece mucho. No puede decirlo. Es lo que pactó el fiscal. Porque imaginemos que vamos a juicio, ¿verdad? Vamos al juicio y en el juicio el fiscal pide 3 años. Yo no puedo darle más de los 3 años. El límite, el tope lo pone el fiscal de la pena. Entonces yo no tendría que explicarle mucho a la gente. Debería explicarle al fiscal por qué consideró que estaba bien 3 años. No soy yo el que debe explicarlo. Trato de hacerlo de esta manera, de decir, bueno, mientras esté dentro del límite mínimo y máximo del delito de que se trata, el juez no puede decir ni hacer mucho. Y como te decía al principio, solamente se eleva el mínimo de la pena de 1 a 2 años si hubiera más de una víctima fatal. Pero nunca se sobrepasa el máximo. Y entonces, si estamos dentro de esos límites, mucho no se puede hacer, aunque a mí no me haya gustado, a mí me pareciera poco, como que realmente me pareció poco. Pero bueno, fue lo que las partes pactaron. En este tipo de accidentes a mí me dejan la sensación de que hay algunas situaciones de irresponsabilidad generalizada que tienen que ver con la
con la conducción vehicular y que tienen que ver también con la falta de una correcta actuación en la función pública de quienes son responsables de señalizar adecuadamente los cruces de ruta. Más allá de la responsabilidad del conductor en el caso concreto, ¿no? Creo que la situación vial en algunos casos y en algunos momentos esto se ha dado con mayor énfasis, genera condiciones para que esto ocurra, ¿no? En particular, a veces los accesos a las ciudades o los cruces de ruta están o han estado en algunos casos mal señalizados o con defectos en la señalización, y esto ha fomentado o ha generado, ha co-causado, digamos, el accidente. Si nosotros pudiéramos pensar en ese mismo conductor en una situación en donde esto hubiera estado correctamente señalizado, iluminado adecuadamente, como ocurrió después, ¿no? Como vemos que hoy está ese acceso y ese rulo, que es el mismo rulo con la misma situación de que es muy cerrada la curva, pero con una correcta señalización, los resultados son otros, ¿no? Es decir, lo que uno siempre ve en los delitos imprudentes es que el propio autor a veces se pone en riesgo, ¿no? Eso es lo que define este hecho como imprudente. Él también estuvo en el accidente, él también se puso en riesgo, y por eso decimos esto fue un homicidio imprudente y no es algo mucho más grave, ¿no? También ha habido otros accidentes de tránsito que han terminado calificados como homicidios dolosos, ¿no? En caso de Díaz en particular. Pero claro, ahí vemos que los factores de riesgo que asume el autor son mucho más grandes, ¿no? En este caso los resultados fueron tremendos bueno, no solamente las vidas cegadas en ese momento, sino los sufrimientos que padecieron todas las víctimas de lesiones en el caso. Sin embargo, el hecho atribuido al conductor creo que fue responsabilidad de él en el sentido de que iba a una velocidad excesiva, pero también hubo otros factores que lo generaron, a eso voy, ¿no? Creo que por ahí no valoramos adecuadamente la necesidad de que en la circulación vehicular, en las rutas, también el Estado, en la función que tiene de control de esto, tiene que dedicar los recursos necesarios para que la señalización y las condiciones de conducción sean las adecuadas, ¿no? Nadie le pudo devolver la vida a las víctimas. Y la niña Milagros Girard, que perdiera sus brazos, fue un ejemplo para mucha gente tras el accidente. Pese a su discapacidad, logró superarse siempre y a los 26 años se recibió de abogada, más allá de situaciones de discriminación que sufrió en la carrera de Derecho de la Universidad Estatal, por lo que tuvo que terminar en un establecimiento privado. Milagros le ganó al dolor y a la desesperanza, y con los suyos, después de tanta tragedia a su alrededor y de las injusticias que fueron apareciendo, cada día sigue celebrando la vida.